Las guerras no declaradas son algo habitual. Trágicamente, nuestro gobierno recurre a la guerra preventiva, que no es otra cosa que agresión, y el pueblo estadounidense no se queja. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a vivir con el uso ilegítimo de la fuerza por parte del gobierno. Para construir una sociedad verdaderamente libre, debemos comprender y rechazar por completo la idea de iniciar el uso de la fuerza. ¿Y si a veces, para amar de verdad a tu país, tuvieras que cambiar o incluso abolir el gobierno? ¿Y si Jefferson tenía razón? ¿Y si el mejor gobierno fuera aquel que menos gobierna? ¿Y si fuera peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado? ¿Y si fuera mejor morir luchando por la libertad que vivir como un esclavo? ¿Y si el momento de mayor peligro para la libertad fuera ahora? Hola a todos, soy el juez Andrew Napolitano y esto es Judging Freedom. Hoy es miércoles, 13 de mayo de 2026. Nos acompaña Max Blumenthal. Max, un placer, mi querido amigo. Muchas gracias. El New York Times ha publicado un artículo de uno de sus periodistas veteranos, Nick Kristof, que describe con todo detalle y de forma realmente estremecedora los resultados de su investigación con antiguos prisioneros, ex guardias de prisión y antiguos funcionarios de inteligencia y del ejército en Israel sobre los terribles abusos sexuales sufridos por prisioneros palestinos, tanto mujeres como hombres. Los israelíes, como era de esperar, han respondido diciendo que se trata de historias inventadas sobre abusos sexuales a mujeres y hombres el 7 de octubre. Estoy seguro de que tienes algunas reflexiones sobre todo esto. Sí, así es. He estado escribiendo sobre esto desde poco después del 7 de octubre. Fue realmente en noviembre, cuando Israel difundió lo que fue un montaje sobre violaciones masivas el 7 de octubre, con el fin de fabricar consentimiento para el genocidio que estaba cometiendo en Gaza, después de que su ministro de Defensa anunciara que iban a matar de hambre y sitiar a lo que él llamó, literalmente, animales humanos, o lo que Benjamín Netanyahu llamó los amalecitas dentro de Gaza, refiriéndose a la tribu contra la que el Dios del Antiguo Testamento cometió un genocidio en el libro del Deuteronomio. Israel, todo este tiempo, mientras fabricaba acusaciones falsas sobre violencia sexual, el 7 de octubre, acusaciones absurdas, de las que hablaremos en un momento, estaba llevando a cabo violencia sexual sistemática en lugares como el campo de concentración de Sde Man. Y voy a leerte algo del 6 de junio de 2024, que quedó enterrado en el New York Times. Eso se informó en su momento, refiriéndose a un prisionero, Al-Hamlawi, que era enfermero, y que, creo, Nicholas Kristof acabó entrevistando más tarde. Estaba como en el párrafo 15, en la página 16 del New York Times. Él contó que una oficial ordenó a 2 agentes que lo levantaran. Y ni siquiera sé si puedo repetir esto, porque no sé qué pasará con el vídeo de YouTube de esta entrevista. Pero básicamente, fue sodomizado con una barra metálica. Y eso ocurrió una y otra vez. Testigos se presentaron para decir qué había pasado. Entregaron esos testimonios a B'Tselem, la organización israelí de derechos humanos, que elaboró un informe titulado «Esto es el infierno», sobre el archipiélago israelí de campos de concentración y de tortura, donde palestinos fueron sistemáticamente sodomizados y violentados de forma brutal. Luego supimos que existían pruebas en vídeo de esa campaña sistemática de violencia sexual contra palestinos. Y descubrimos, a finales del año pasado, que fue la principal oficial jurídica del ejército israelí, su fiscal militar, quien había publicado unas imágenes en las que se veía a guardias de prisión israelíes sodomizando violentamente a un preso palestino ante la cámara. Ella las difundió porque todo el sistema judicial y político militar israelí estaba decidido a ocultarlo y a destruirla.
Después de que se supiera que era la filtradora, intentó suicidarse y fue detenida. Los soldados que finalmente fueron juzgados por esa campaña sistemática de violaciones en prisión contra detenidos palestinos se convirtieron en héroes nacionales. Reservistas israelíes organizaron disturbios, irrumpiendo en bases militares y en el tribunal estaban detenidos o siendo juzgados para exigir su liberación. Todos esos hombres fueron finalmente liberados y completamente exonerados, a pesar de que había pruebas en video. Y algunos incluso fueron invitados a programas de televisión israelíes, por ejemplo, en el Canal 14, el canal afín a Netanyahu, donde los presentaron como héroes. Sabemos quiénes son. No se esconden y están orgullosos de lo que hicieron. Algunos incluso han ido a programas de televisión en Israel y se han jactado de haber usado perros como arma de agresión sexual contra prisioneros. Y ahora, el gobierno israelí no está diciendo, tenemos que investigar esto a fondo y deshacernos de esas manzanas podridas, como hizo Estados Unidos después de Abu Ghraib. Son solo unas pocas manzanas podridas. Vamos a investigar. Dejad que hagamos nuestra propia investigación. It is calling Nicholas Kristof in the New York Times, comparing them to Julius Streicher, the Nazi publisher of Der Stürmer, who was executed at Nuremberg. They're actually calling for literally killing the messenger, their supporters. The Israeli government is totally denying that any of this happened, calling it, what else? A blood libel. Right. And this really shows you why it's another reason why the apartheid system of Israel must be dismantled, because they're presented with the evidence of systematic prison rape, and instead of declaring that they will address it according to international law, they're declaring that the enemy is those who have proven it. And I can prove that this has been happening for decades, if you would like. Is it rational? ¿Es siquiera concebible que el liderazgo israelí, la cúpula y su gabinete no supieran nada de esto? Por supuesto que lo sabían. Pero, ¿quién está a cargo de las prisiones? Es Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir es el ministro de Seguridad y ha dicho que hará la vida imposible a los detenidos palestinos. En su propia fiesta de cumpleaños, hace poco, le regalaron con orgullo una tarta decorada con una soga de glaseado para simbolizar su deseo de ejecutar a prisioneros palestinos. Ha repartido insignias doradas con sogas como símbolo de su campaña para linchar en masa a prisioneros palestinos. Se ha grabado a sí mismo humillando a prisioneros palestinos. Se ha grabado con prisioneros palestinos que han sido torturados. Y Kristof, del New York Times, llamó a su oficina para pedirle un comentario para este artículo, y simplemente se negaron a responder. Él lo sabe, y está orgulloso de ello. Esto es lo que quiere. ¿Tiene Israel pena de muerte? Técnicamente no la tiene. Así que la Knesset aprobó una ley que autoriza la pena de muerte para prisioneros palestinos. E Itamar Ben-Gvir y sus lugartenientes sacaron champán en la Knesset para celebrarlo. Este es el Israel que se presenta como el aliado inquebrantable de Estados Unidos, el que celebra matanzas con champán en plena guerra. El órgano elegido democráticamente, la Knesset, cuyo ministro de Seguridad tenía una enorme soga en su tarta de cumpleaños. Y está claramente orgulloso de ello. Como dije, guardias de prisiones israelíes y políticos han salido en programas de televisión nacionales diciendo que, si alguien es un comando de Hamas, merece ser violado con un perro. Según su propia investigación y su conocimiento del sistema penal israelí, el artículo de Kristof estaba bien documentado y era creíble. Bueno, la parte que no resultaba creíble era su aceptación de afirmaciones falsas sobre agresiones sexuales sistemáticas el 7 de octubre contra israelíes. Nadie ha presentado el mismo nivel de pruebas, como esas 14 personas que, según él, sufrieron directamente agresiones sexuales.
Él reunió a 14, no solo testigos presenciales, sino personas que las vivieron en carne propia, prisioneros que sufrieron agresiones sexuales. También debo decir que conocemos los nombres de quienes fueron asesinados por guardias de prisiones israelíes en esta ola de torturas, agresiones sexuales y abusos. El doctor Adnan Bursh, que era uno de los principales médicos del hospital Al-Shifa, fue secuestrado en la ciudad de Gaza, en su propio hospital. Un médico muy querido, que según los informes, fue agredido sexualmente hasta la muerte por guardias de prisiones israelíes. Así que sabemos los nombres, sabemos lo que pasó, sabemos quiénes son esas 14 personas, han salido a la luz. Desde el lado israelí, este artículo se publicó, por cierto, en la sección de opinión del New York Times. En el año 2024, el New York Times publicó un texto escandaloso, y uno de los autores incluso fue despedido. El artículo ha sido completamente desacreditado. Se titulaba Gritos sin palabras. Y no, nadie se presentó como superviviente de una agresión sexual el 7 de octubre para ese artículo. Todo eran rumores, testimonios de segunda y tercera mano que ya han sido desmentidos. Aquel texto salió en la portada del New York Times. Este, en cambio, quedó enterrado en la sección de opinión. Así que ya ves, increíble. Wow. Another article. Otro artículo que ha estado circulando esta semana lo escribió Robert Kagan, el marido de Victoria Nuland, la gran figura de los neoconservadores y exasesor de seguridad nacional de Dick Cheney. El titular del artículo es Jaque mate en Irán. Washington no puede revertir ni controlar las consecuencias de perder esta guerra. Max, he leído el artículo 2 veces. Podría haberlo escrito Scott Ritter o el coronel McGregor. Es una acusación directa contra lo que Trump intentó hacer. Ahora bien, hay en él algunas sugerencias sobre futuros bombardeos que obviamente no aparecerían en la versión de McGregor o de Ritter. Pero sus conclusiones son una bofetada para los neoconservadores que han influido en Trump. Bueno, creo que todos los que están viendo esto saben quién es Robert Kagan. Como has mencionado, es el marido de Victoria Nuland, que fue jefa de gabinete de Dick Cheney y luego acabó trabajando con Obama y Biden como alto cargo del Departamento de Estado y uno de los arquitectos del llamado Proyecto Ucrania. Así que Kagan está ahora más alineado con los demócratas y con el ala más intervencionista. De hecho, recaudó fondos para la campaña de Hillary Clinton en 2016. Y es una figura ferozmente anti-Trump, que todavía cree claramente en la visión que formuló junto a William Kristol, otro de los líderes anti-Trump del movimiento neoconservador. Esa visión del proyecto para un nuevo siglo americano, de una hegemonía benevolente, y también su artículo con Kristol en el Consejo de Relaciones Exteriores, en aquellos años euforis de las mayas naes mundial unipolar en Estados Unidos. Y a él le gustaría volver a eso. Por eso lamenta lo que ha hecho Donald Trump y evalúa correctamente que Estados Unidos ha sido rotundamente derrotado en Irán, una derrota que, según él, se sentirá durante una generación, mucho más que Vietnam o Afganistán, que, como señala, fueron costosos, pero no causaron un daño duradero a la posición global de Estados Unidos. Así que califica lo de Irán como posiblemente la peor derrota militar que ha sufrido el país en toda su historia. Y probablemente tenga razón. La diferencia entre Robert Kagan y yo es que yo creo que eso es algo bueno. De hecho, creo que es algo estupendo. Robert Kagan piensa que es algo terrible. ¿Por qué creo yo que es algo bueno? ¿Quiero que Estados Unidos sea destruido y se convierta en una sombra de lo que fue? No, no es eso de lo que estoy hablando. Significa que Estados Unidos será reprendido, que podría aprender una lección. El llamado síndrome de Vietnam fue algo positivo para el país. Supuso un periodo de contención antes de que Estados Unidos entrara por primera vez en Irak. Y aquella guerra tuvo mucho que ver con superar ese síndrome. ¿Quién impulsó a Estados Unidos a entrar en Irak las 2 veces? Rumsfeld, creo. Y Cheney. ¿Dónde estaban Rumsfeld y Cheney en los años 70? En el Consejo de Seguridad Nacional de Gerald Ford.
y en aquella época supervisaron un incidente fallido cuando Estados Unidos intentó tomar un barco llamado Mayagüez en 1975, donde marineros estadounidenses fueron capturados, creo que por los Khmeres Rojos. Fue una operación fallida, pensada precisamente para superar el síndrome de Vietnam. Así que ahora Kagan teme que aparezca un síndrome de guerra con Irán. Kagan is worried about an Iran war syndrome. I think Iran war syndrome could be great for America. Creo que el síndrome de la guerra con Irán podría ser algo positivo para Estados Unidos, porque empezaríamos a centrarnos en nuestros propios problemas, en lugar de intentar hacer lo que Robert Kagan siempre ha querido que hagamos: derrocar a otros gobiernos, violar el derecho internacional con esos proyectos violentos de cambio de régimen y destruir regiones enteras en nombre de la expansión de la democracia. Robert Kagan, una vez más, creo que este es un artículo de opinión importante. Tiene razón al decir que Estados Unidos ha sido derrotado, y tiene razón en las causas, pero lo que representa Robert Kagan es a la élite imperial viendo cómo su visión sufre un enorme revés. Y en el primero o segundo año del primer mandato de Donald Trump, Robert Kagan publicó su último libro, titulado La jungla vuelve a crecer, América y nuestro mundo en peligro. Voy a leer el argumento de este libro. Robert Kagan, esta es su tesis, explica las razones por las que una retirada de Estados Unidos sería la peor respuesta posible, ya que se basa en una interpretación fundamentalmente errónea y peligrosa del mundo. Como una selva que vuelve a crecer después de ser talada, el mundo siempre ha estado lleno de actores peligrosos que, si no se les controla, tienen el deseo y la capacidad de empeorar las cosas. Entonces, ¿a qué se refiere con la selva? La selva está representada por países como Irán, Cuba o Venezuela, los llamados estados rebeldes, el eje del mal. Y Estados Unidos sería el líder del jardín, como dijo de forma muy polémica el ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Europa es un jardín, Estados Unidos es un jardín, y tenemos que mantener la jungla a raya, seguir cortando el césped. Pero la realidad es que no, nosotros somos la jungla. Por eso ocurrió la guerra con Irán, y fue una guerra que Robert Kagan apoyó. Por eso ocurrió la guerra de Irak. Por eso Estados Unidos destruyó Yugoslavia. ¿Y qué pasó cuando Estados Unidos destruyó Yugoslavia? La ONU, que básicamente había sido tomada por el poder estadounidense, declaró en su informe de 1999 que aquella guerra no era legal, pero sí legítima. Así que al final, la jungla es la parte del mundo que ha destruido el derecho internacional, y esa parte son Estados Unidos e Israel. ¿Y qué está diciendo Irán ahora mismo? Está diciendo que debemos hacer que se respete el derecho internacional para que, por ejemplo, nuestro buque naval, el Dina, no sea torpedeado en el Océano Índico, en aguas internacionales, con más de 100 marineros en un barco desarmado que son masacrados. El derecho internacional debe respetarse para que 168 alumnas y sus profesoras no sean asesinadas en Minab. Y el estrecho de Hormuz es el punto de estrangulamiento donde Irán está, en realidad, resistiendo y conteniendo la barbarie. Irán está en la brecha frente a la selva, frente a la brutalidad, frente a los bárbaros que han dicho que destruirán toda una civilización. Así que toda la visión del mundo de Robert Kagan y la tesis de su último libro han quedado completamente del revés con esta guerra. Y eso es lo que le molesta. Vaya, qué análisis tan bueno, de verdad. Mientras todo esto estaba ocurriendo con toda la indignación por esos dos artículos, ¿qué ha estado haciendo el ejército israelí en el Líbano? Bueno, animaría a todo el mundo a seguir a nuestro corresponsal, Wyatt Reed, de The Grey Zone. Ahora está en Líbano, ha estado entrando y saliendo del sur del país y va a publicar informes desde el terreno. Wyatt acaba de salir de Irán, donde uno de sus últimos reportajes se publicó en nuestro canal de YouTube. En él documentó la destrucción israelí del Hospital Gandhi, uno de los centros médicos más avanzados de Irán. Y más recientemente asistió al funeral de una familia de 9 personas que
que fue asesinada en un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano. El funeral tuvo que celebrarse fuera de su localidad, Shebchit, por miedo a que Israel bombardeara la ceremonia. Y si ponemos todo esto en un contexto más amplio, lo que está haciendo Israel es atacar a civiles y matar a los equipos de emergencia. Cada día mueren 2 miembros de los equipos de emergencia. Está bombardeando hospitales, escuelas, está bombardeando iglesias, incluso las de sus antiguos aliados cristianos en el sur del Líbano. Está arrasando a toda una población para crear una zona de seguridad al estilo de Gaza y luego establecer una línea amarilla donde nadie pueda volver, porque considera que toda esa población, mayoritariamente chií, es la base de apoyo de Hezbollah, y reconoce que no puede derrotar militarmente a Hezbollah, así que tiene que atacar su base de apoyo y expulsarla, prácticamente hasta el río Litani, para eliminar por completo el ámbito de control de Hezbollah. Pero esto está fracasando por varias razones. Una de ellas es el éxito de los drones FPV de fibra óptica de Hezbollah, que logran alcanzar objetivos israelíes donde quieran, mientras intentan ocupar esa zona. Wherever they want as they attempt to occupy this area. And that's not just hammering. Y eso no se trata solo de golpear a los transportes blindados israelíes o a las excavadoras que están destruyendo viviendas civiles y haciendo que ese lugar sea inhabitable. Está afectando a la propia mentalidad del público israelí, al que Benjamín Netanyahu le dijo, tras el alto el fuego de 2024 con Hezbollah, que había logrado una victoria gigantesca y había debilitado a Hezbollah hasta el punto de que ya no podía amenazar a Israel. Ahora Israel ve a esos soldados regresar al hospital Rambam en Tel Aviv o volver en bolsas para cadáveres y se da cuenta de que no les dijeron la verdad. Y además, la ciudad norteña de Kiryat Shmona en Israel tiene que ser evacuada de facto. Netanyahu no puede garantizar un espacio seguro para que la gente vuelva al norte. Es la segunda vez que esto ocurre desde el 7 de octubre. Second time this has happened since October 7th. There's an election coming up in Israel. If Likud, se acercan elecciones en Israel. Si se celebraran hoy, el Likud perdería, y los oponentes de Netanyahu, en una coalición entre el derechista Naftali Bennett y Yair Lapid, probablemente ganarían. Así que esta guerra está debilitando a Netanyahu, y además, está mostrando al público libanés que su propia dirigencia, que tiene previsto negociar con Israel y con Estados Unidos mañana y el viernes, les ha vendido por completo. No solo están violando la constitución libanesa al negociar abiertamente con Israel, sino que también están incumpliendo su propio mandato, porque la mayoría de los libaneses no apoyan esas negociaciones. Son un mecanismo poco inteligente y bastante insidioso de normalización con Israel, disfrazado de proceso de paz. Y desde luego, en el Líbano, ahora mismo, no están consiguiendo ninguna paz. Bueno, mientras todo esto sucede, seguimos oyendo rumores sobre miembros de la familia Trump y personas de su entorno empresarial implicados en operaciones con información privilegiada. Sí, fortunas hechas en cuestión de segundos después de los anuncios del presidente. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, hubo un escándalo del que hablamos la semana pasada, y creo que es uno de los mayores escándalos del periodismo de acceso de nuestra época. Aproximadamente 70 minutos después de que el periodista de Axios, Barak Ravid, publicara un artículo, el quinto en solo 19 días hasta ese momento, que generó falsas esperanzas sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, presentando supuestas afirmaciones de un plan de 14 puntos que ambos países estaban a punto de firmar. 70 minutos después de ese informe, entraron $920 millones en posiciones cortas de petróleo crudo. Y eso permitió obtener $125 millones en beneficios internos. Ha sido muy evidente que desde el comienzo de este conflicto, el 28 de febrero, Barak Ravid, exoficial de la Unidad de Inteligencia 800-200 de Israel,
y reservista del ejército israelí hasta 2023, ha sido un instrumento y una pieza útil para Steve Witkoff, Jared Kushner y Donald Trump, con el fin de manipular los mercados e intentar mantener las bolsas al alza, mientras la guerra provocaba daños económicos en todo el mundo. Mira cualquier informe de Barak Ravid. Siempre dice cosas como, funcionarios estadounidenses afirman, o 3 funcionarios de Estados Unidos me dicen esto, y siempre están alimentando falsas esperanzas. Y esas historias casi siempre son desmentidas por funcionarios iraníes que se niegan a negociar bajo esos términos falsos. Así que esto, en la mayoría de los casos, debería ser motivo de una investigación más profunda por parte de los medios. Uno de nuestros colegas está siendo utilizado por la administración más corrupta de la historia, que está ganando miles y miles de millones de dólares en beneficios internos gracias a esta guerra. Mientras tanto, los hijos de Trump están consiguiendo contratos de drones con contratistas del Pentágono, incluido uno israelí que está desarrollando tecnología para el campo de batalla en Irán. Todo esto parece muy corrupto, pero no fue eso lo que ocurrió. En su lugar, los habituales del Beltway, Dana Bash, Jake Tapper, los 2 ejecutores sionistas de la CNN, por ejemplo, y todo un quién es quién de los periodistas del Beltway, se unieron para proteger a su colega Barak Ravid y para defender este círculo de corrupción, porque ellos también participan en ese tipo de periodismo de acceso corrupto. Y al hacerlo, lo que consiguieron fue impedir que los grandes medios estadounidenses investigaran el mayor escándalo de periodismo de acceso de nuestra época. No hay absolutamente ninguna cobertura mediática en Estados Unidos sobre esto. Och jag vill att departementet inte de justicia investiga. Bueno, eso va a ser un encubrimiento, quiero decir. Están investigando para poder tapar las cosas a la familia Trump. Eso es lo que es el Departamento de Justicia, el bufete personal de Donald Trump. Por desgracia, lo que dices es cierto. El plazo de prescripción para la mayoría de estos delitos es de 5 años. ¿Quién sabe quién estará dirigiendo la investigación del Departamento de Justicia dentro de 3 o 4 años? Algunos de estos delitos tienen plazos de prescripción más largos, según cómo se consideren esas ganancias a efectos fiscales. ¿Tiene Trump alguna carta que jugar con el presidente Xi? Con Xi, desde luego que no. Está llevando a 12 líderes empresariales, digamos, oligárquicos, básicamente para rogarle a Xi por contratos y negocios. Ese es el principal objetivo de Donald Trump. Y apenas ha habido preparación para este viaje, mientras Trump promete ofrecerle algo a China. Estoy viendo informes que hablan de inversiones por valor de $1 billón dentro de Estados Unidos. Yo no fui partidario de Donald Trump, ni de su falsa versión de América Primero. Pero me pregunto, ¿qué pensarán ahora los seguidores de esa idea? Yo esperaría que veamos vehículos eléctricos chinos de la marca BYD circulando por las carreteras estadounidenses en los próximos 5 años. Son más baratos y en muchos aspectos mejores que los vehículos eléctricos estadounidenses. Así que quizá eso no sea algo malo. Pero los fabricantes de coches de Estados Unidos, algunos de los cuales pudieron apoyar el concepto de América Primero, no van a estar nada contentos con eso. ¿Y qué pasa con todos esos miembros del sindicato del automóvil? Sí. Adiós a MAGA. Max, como siempre, eres una fuente inagotable de información. Muchas gracias sobre todo por todo lo que has contado sobre Nicholas Kristof y Robert Kagan. El gran Phil Giraldi está de acuerdo contigo. Va a estar con nosotros a las 3 de la tarde y me dijo básicamente que la mitad de lo que Kagan dice es cierto y la otra mitad no lo es, pero que es un hombre muy enfadado. Vaya. Gracias, Max. Muchas gracias, juez. Mis saludos a tu familia. Nos vemos pronto. Todo lo mejor. Encantado de verte. Gracias. En unos 15 minutos, a las 2 en punto, si nos estás viendo en directo, hablaremos de todo esto y también de su nueva investigación sobre el uso de armas químicas en Siria. ¿Quién las utilizó realmente? Aaron Mate.
Y a las 3, como ya mencionamos, el gran Phil Giraldi. And at 3 o'clock, Soy el juez napolitano para Judging Freedom. Phil Giraldi, Just Napolitano for Judging Freedom.